¿Qué tal, mujeres? ¿Cómo están? Es un gusto estar una vez más reunidas. Qué padre que estás conectada. Ojalá y que estés de principio a fin y que podamos juntas alabar al Señor y ser bendecidas con lo que le damos al Señor, pero también con lo que el Señor nos da. Quiero leer ahora en Éxodo, sí, ahora no es un salmo, pero tiene que ver con nuestra alabanza a Dios. Y dice en Éxodo 15, versículo 1, dice, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. ¿Sí? Este es el cántico que levantan después de pasar el Mar Rojo, donde Faraón y todo su ejército quedó sepultado bajo las aguas, ¿verdad? Salen de ahí el pueblo de Israel y entonan este canto donde dice, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y luego dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico. Fíjate qué maravilloso. Él es nuestra fortaleza y Él es mi cántico. Por eso dice, cantaré yo al Señor. Y luego dice, y ha sido mi salvación. Él es nuestra salvación. Y ellos estaban cantando, ha sido mi salvación. Estaban felices cantando, danzando. ¿Por qué? Porque acababan de ver toda una victoria poderosa. El mar se había abierto en dos, ¿verdad? Y el ejército que venía persiguiéndolos, esos enemigos que venían persiguiéndoles, quedaron sepultados bajo el mar y ellos salieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Así que en este tiempo queremos alabar al Señor porque ciertamente, como dice aquí, Él es nuestra fortaleza y nuestro cántico y nuestra salvación. Cuando enfocamos y ponemos nuestra mirada en Él, podemos ser fortalecidos, podemos tener gozo y paz y brota alabanza de nuestro corazón al decir, Señor, tú me libras de todos mis enemigos y tú eres mi fortaleza y mi cántico. Así que vamos juntos, vamos juntas a alabar a nuestro Dios en esta mañana. Mi castigo recibió, eso eres.
me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos a Dios. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él desea agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, misericordia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Pues yo doy gracias al Señor por poder juntos alabar al Señor y poner nuestro corazón, enfocarnos en lo que sigue. Y ahora quiero compartirles un poquito sobre el amor de Dios, este amor que el Señor Jesús insiste y sigue insistiendo en que tengamos unos a otros para que el mundo crea. Quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Aquí me llama mucho la atención porque en este capítulo vemos el capítulo de la última cena, Jesús con sus discípulos, Jesús diciéndoles a los discípulos que pues estaba llegando su hora, su tiempo. Sin embargo, como que de repente inserta estos dos versículos que me llaman tanto la atención y que creo que es bien importante. Siento que Dios nos ha estado hablando mucho en este tiempo sobre el amor que verdaderamente transforma y la unidad, los frutos en nuestra vida, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y me llama mucho la atención que en medio de esta preparación que Jesús les está haciendo a sus discípulos de que está llegando el tiempo y es la última cena, y después viene estos dos versículos en el versículo 34, donde dice, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. ¡Wow! Yo creo que ahí, si yo hubiera estado ahí, yo creo que ahí estuviéramos súper atentos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo en medio de esta situación que está advirtiéndonos o adelantándonos esta noticia de que él ya estaba por irse, ¿verdad? Y de repente dice, un mandamiento nuevo os doy. Y dice, que os améis unos a otros. Y luego dice esta expresión tremenda, como yo os he amado. Wow. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego vuelve a decir, que también os améis unos a otros. Dos veces dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Me impresiona estos versículos en esta parte de los momentos que Jesús estaba viviendo. Él quería reforzar lo importante que es el amor y no el amor humano. Por eso dice, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Qué necesario en este tiempo y en todo tiempo que la gente, que todos, ¿verdad?,
conozcan que somos discípulos de Jesús y que otros todos quieran venir a conocer a Jesús y también convertirse en discípulo de Jesús. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Wow, cómo el Señor nos ha estado hablando de esto y en este tiempo en donde hemos estado viviendo todas estas circunstancias difíciles, la pandemia, el confinamiento, los temores, todo esto, cómo el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestros corazones y cómo nos está queriendo limpiar de cosas que nos han estorbado para verdaderamente manifestar la vida de Cristo. Y yo creo que una de las cosas que nos ha estorbado y que tenemos que quitar de nuestros corazones es esta falta de amor, ¿verdad? Que a veces tenemos, este egoísmo. El mundo está viviendo un egoísmo, pero muchas veces esta situación también está dentro de nosotros como creyentes, como discípulos, y no debe estar ahí. Debe estar un amor, como dice la palabra, como yo os he amado. Y me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo nos ha amado Jesús? Bueno, Jesús nos amó y hasta la muerte. Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, siendo justo por los injustos que somos todos nosotros. Él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Él estuvo dispuesto a dejar el cielo y venir a la tierra. Y como dice en Romanos, yo quiero leer este versículo donde dice en Romanos 8:5, dice, bueno, aquí lo tengo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra, el amor se muestra, el amor se ve. Y lo podemos ver en Jesucristo, ¿verdad? Dice Romanos 8:5, mas Dios muestra, di conmigo la palabra muestra. El amor se muestra. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces nosotros condicionamos nuestro amor para con la gente porque decimos, es que no se lo merece, es que es así, es asá, es que me ha tratado mal, es que, sin embargo, aquí dice la palabra en Juan, en donde dice aquí la palabra, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿sí? Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. Entonces, como pueblo de Dios, lo que anhelamos por sobre todas las cosas es que Jesús sea dado a conocer y que el mundo conozca a Jesús. Esto es lo que anhelamos como pueblo de Dios. Y una cosa importante para que esto suceda es que nos amemos entre nosotros y que manifestemos este amor como Jesús nos muestra su amor al morir por nosotros, aunque éramos pecadores, ¿verdad? No éramos una perita en dulce, no éramos gente justa, éramos gente como todos los demás que habíamos nacido con esta genética espiritual de pecado, pero cuando nosotros entendemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y rendimos nuestra vida, pedimos perdón por nuestro pecado, es entonces que Jesús, con su amor, por supuesto, limpia nuestra vida, quita nuestra maldad y nos cubre con su sangre, y entonces podemos tener acceso directo al reino de los cielos, al Padre Celestial. Pero el Señor mostró su amor, el Señor Jesús, aunque somos pecadores, dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, y luego también en 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios, ¿sí? Yo puedo decir que amo al mundo, puedo decir que amo a mi familia, puedo decir que amo a mi mejor amiga o a mi peor enemigo, ¿verdad? Pero la verdad es que el amor se muestra, no es solamente con mis palabras, sino con mi manera de vivir y relacionarme como verdaderamente se muestra el amor. Dice 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, aquí está el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios, como dice Juan 3:16, ¿sí?
el amor de Dios hacia el mundo hace que Jesucristo sea enviado a la tierra. ¿Para qué? Para que vivamos por Jesucristo. Si no vivimos por Jesús, estamos muertos, ¿verdad? Entonces dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió. Entonces, el amor tiene acciones correspondientes. Como hemos visto recientemente, queremos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y queremos amar al mundo, queremos amarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el amor que tengan el uno por el otro. Y amor es mucho más que decirlo, amor es servicio, amor es orar a favor de la gente, amor es suplir la necesidad que en mi prójimo tiene, como Jesucristo suplió mi necesidad de salvación. Yo era un pecador, como todo el mundo, dice la palabra, no hay un justo sobre la tierra, solamente Jesús fue el justo que murió por los injustos, pero Él veía la necesidad que todos los seres humanos teníamos, y entonces Él dio pasos. ¿Para qué dio pasos? Para hacer posible la salvación. En esto se mostró el amor de Dios. Y quiero leer, quiero que estudiemos un poquito pues un texto, ¿verdad? Que me encanta, está en Lucas 10. ¿Sí? En Lucas 10, donde dice en el versículo 25, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, un intérprete de la ley, o sea, alguien que conocía la ley, alguien que conocía lo que era la palabra, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se la sabía, tal vez como tú y yo no sabemos muchos versículos, pero a lo mejor ya nada más están como aprendidos y no siempre los estamos poniendo por obra. Dice, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjate. Estamos en Lucas 10, 25. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, me encanta Jesús como nos orilla a que nosotros mismos respondamos nuestras propias preguntas. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús sabía que él era un hombre que conocía la ley, ¿verdad? Entonces, y él sabía, Jesús estaba, como conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, Jesús sabía que este intérprete estaba probándole, como dice aquí versículo 25, se levantó y dijo para probarle. Él sabía que estaba queriendo probar a Jesús. Entonces le regresa la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú que eres un conocedor de la ley. Y entonces se le dijo, aquel respondiendo, versículo 27, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Se lo sabía, ¿verdad? Se lo sabía, como tú y yo tal vez no sabemos muchas partes de la escritura, a lo mejor tenemos ya mucho tiempo conociendo parte de la escritura, y entonces podemos citar versículos, pero el punto es que necesitamos nosotros ser hacedores de la palabra y amar como Jesús mismo nos ha amado. Entonces Jesús le respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Verdad? ¡Wow! Qué importante. Jesús le dice, haz esto y vivirás. ¿Haz qué? Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero acuérdense que en Juan lo que leímos hace ratito, decía, amarás, ámense unos a otros como yo os he amado, hasta la muerte. Dispuestos a servir, dispuestos a perdonar, dispuestos a caminar la segunda milla, dispuestos a suplir las necesidades de alguien que tenga necesidad, dispuestos, esto es amar como Dios nos ha amado, ¿verdad? Y entonces le dice Jesús al intérprete de la ley, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse,
Cuando no amamos a alguien, somos muy dispuestos a justificarnos, ¿verdad? Decimos, no, es que no pude, es que lo intenté, pero no me fue posible. Es que, y podemos justificar continuamente la ausencia de la manifestación del amor hacia nuestro prójimo. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, ¿verdad? Muchas veces queremos justificarnos. Le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Sí, como que, a ver, explícame, Señor, ¿quién es mi prójimo? Versículo 30, respondiendo Jesús, le dijo, qué manera tan hermosa de enseñarnos la palabra. Qué manera tan hermosa de enseñarnos los conceptos, los principios de Dios. Dice, un hombre, aquí está la enseñanza de Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Un hombre que iba por el camino, ¿sí? Cayó en manos de ladrones, dice, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Yo puedo ver a una humanidad que ha caído en manos de ladrones, no solamente tal vez de ladrones que son personas, seres humanos, sino de el ladrón que ha venido a robar, matar y destruir y que ha despojado al ser humano de la vida verdadera que el Señor Jesús quiere darnos. El enemigo quiere despojarnos continuamente de lo que el Señor Jesús ha venido a darnos. Y dice, le hirieron y se fueron y le dejaron medio muerto. Yo puedo ver a una humanidad que tal vez está caminando despojada, media muerta, ¿verdad? Y ha sido víctima de el ladrón que es el mismo diablo, Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios y de la creación de Dios. Dice, aconteció, versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote, o sea, ya vimos, era un hombre que se quedó ahí en el camino medio muerto porque había sido víctima de ladrones. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¡Wow! ¿Cuántas veces pasamos de largo ante las necesidades que tenemos a nuestro alrededor? Gente tan cerca de nosotros, ¿sí? Que está en gran necesidad y tal vez sabemos de la situación y pasamos de largo. Y somos, aquí dice, descendió un sacerdote, alguien que conocía la ley, alguien que tenía en él el conocimiento, pero que tal vez no estaba poniendo por obra, ¿sí? Lo que tenía que poner por obra. Pero yo me pregunto, no lo digo para juzgar a este sacerdote, sino más bien me pregunto, ¿cuántas veces nosotros actuamos como este sacerdote, conocedor de la ley, ¿sí? Pero pasamos de largo ante las personas en gran necesidad. Ni siquiera nos detenemos para orar, ni siquiera nos detenemos para ver cómo podemos ayudar, ni siquiera nos detenemos para suplir, ¿sí? Algo que está haciendo falta. Entonces, versículo 32 dice, asimismo un levita, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ay, que el Señor nos ayude a no actuar como estas personas, ni como el sacerdote, ni como el intérprete de la ley que quería probar a Jesús, ni como el levita. No queremos ser de la gente que pasamos de largo. No queremos decir que amamos a Dios y que nos amamos entre nosotros, pero no manifestamos el amor de Dios. No queremos ser así. Queremos ser gente que entendemos que necesitamos manifestar el amor de Dios como Él nos ha amado. Versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, un samaritano, ni siquiera tenía un cargo, ni siquiera tenía una posición, ni siquiera a lo mejor sabía mucho, pero de la palabra, ¿verdad? O de la ley. De hecho, samaritanos no eran bien vistos, ¿verdad? Con los judíos, porque era una raza que era una raza con una mezcla, ¿verdad? Y el judío decía, no, yo no tengo mucho que ver, no quiero tener mucho que ver con los samaritanos, porque no son puros, de una raza pura. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¡Wow!
Me encanta, me hace pensar en Jesús, que el Señor nos vio y por su misericordia, ¿sí? Estuvo dispuesto a venir a la tierra, dejar su trono, hacerse un hombre, sufrir desprecio, sufrir traiciones, sufrir abandonos, sufrir maltratos, ¿verdad? Para ir a la cruz del Calvario, para cumplir el propósito de Dios, para que nosotros pudiéramos tener salvación, ser llenos de ese amor perfecto que echa fuera el temor, que nos da vida, que nos saca de las tinieblas y nos da vida, pero fue por su misericordia, porque Él nos vio, vio la condición en la que nos encontrábamos y eso hizo posible que Él llegara a la cruz y después que fuera resucitado por el Espíritu Santo, como dice la palabra, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué motivó todo eso? ¿Qué motivó que Jesús llegara hasta la cruz y tuviera tal sufrimiento? ¿Qué fue? El amor de Dios hacia nosotros, el amor de Jesús hacia nosotros. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, se acercó al hombre que tenía necesidad y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, fíjate lo que es el amor que debemos de manifestar, acercándose vendó sus heridas. Uy, a lo mejor yo o tú y yo a lo mejor justificaríamos el no acercarnos y ver la condición de este hombre. A lo mejor diríamos, es que tenemos prisa, es que vamos a una reunión, es que tengo mucho que hacer, es que me siento incapaz de hacerlo, es que mejor déjame llamarle a alguien que venga y lo haga porque yo no puedo. Justificaríamos nuestra no manifestación del amor. Pero dice él, acercándose, vendó sus heridas. Gracias, Señor, por este tipo de gente que se acerca y puede vendar nuestras heridas. Gracias a Dios por la gente que te compartió, porque es esta gente que se estaba acercando para vendar tus heridas, mis heridas. Dice, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Sí, para mí esto es como un símbolo del Espíritu Santo, como un símbolo de la presencia del Señor, echándoles aceite y vino para sanar las heridas que el ladrón le había hecho. ¡Wow! El ladrón, cuántas heridas ha hecho en los corazones de la gente. Y aquí estamos, el pueblo de Dios, llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo de poder, que podemos, por supuesto, acercarnos a la gente y vendar las heridas de la gente y depositar aceite y vino, que es el Espíritu Santo, y el vino que representa también esa sangre derramada de Jesucristo para salvación de nuestras vidas. Dice, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¡Wow! Me impacta la actitud del buen samaritano, ¿verdad? No solamente se acercó y le limpió las heridas y dijo, bueno, ya me voy porque ahora sí, ya se me hizo tarde. No, no solamente hizo eso, le puso en su cabalgadura, o sea, tomó como propia la carga, como que dijo, no lo puedo dejar así, tengo que llevarlo hasta un punto de sanidad, ¿verdad? Y esto es también ayudar a la gente espiritualmente, no conformarnos con hacer una oración por la gente, sino llevar a la gente espiritualmente a un punto en donde haya una sanidad completa de sus vidas. Dice, poniéndole en su cabalgadura, ¿sí? Yo me imagino, lo puso en su cabalgadura y él se fue a pie, ¿verdad? Dirigiendo su caballo, ¿verdad? Él iba dirigiendo su caballo, pero la persona que necesitaba sanidad estaba en su cabalgadura. Dice, lo llevó al mesón y no lo dejó ahí solamente, cuidó de él. Qué importante que nosotros podamos cuidar de la gente a la gente que le estamos compartiendo, cuidar de sus corazones, llevarlos al mesón. Para mí implica llevarlos al lugar en donde puedes ser cuidado y puedes representar, por supuesto, una congregación, ¿verdad? En donde te voy a llevar a donde vas a recibir los cuidados necesarios para que puedas recibir una sanidad completa. Versículo 35, fíjate.
Después, o sea, después de cuidar de él, dice, otro día al partir, ¿sí? O sea, otro día tuvo que dormir ahí, ¿verdad? Estuvo velando, cuidando a esta persona. Otro día al partir sacó 2 denarios, dio de su dinero. ¿Sí? Dio de su tiempo, dio de su amor, dio de sus cuidados, ¿verdad? De su cabalgadura también, ¿verdad? Dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. O sea, todavía lo dejó ahí, pero lo dejó encargado. A lo mejor él iba a seguir su camino, pero ya aún así no se desentendió de él, sino le dijo al mesonero, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No se desentendió. Fue tremendo, es un ejemplo tremendo que Jesús le está diciendo al intérprete de la ley. Esto es manifestar verdaderamente el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto es manifestar verdaderamente que hemos nacido de nuevo y que tenemos el amor de Dios abundando en nuestro corazón, ¿sí? Dice, cuídamele, o sea, cuídamele, es como es algo mío. Me apropié de esta carga. Por eso también dice la palabra, llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran, amar y gozarnos con los que se gozan. Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo sé que en este tiempo en donde ha habido personas que se han quedado sin trabajo, que han estado batallando con esta crisis económica que a todos nos ha afectado, pero yo sé que estamos siendo personas que estamos viendo dónde hay una necesidad para ayudar, para llevar una despensa, para bendecir a alguien, para suplir la necesidad que alguien esté teniendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el amor implica suplir necesidades. El amor implica tiempo. El amor implica estar dispuesto a dar de mis pertenencias, dar de mi tiempo, de mi oído, de mi corazón de amor para bendecir a alguien. Entonces él dijo, el samaritano, que ni cargo tenía, ni posición tenía, era un samaritano despreciado, pero era un samaritano que estaba verdaderamente haciendo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Cuídamele y todo lo que gastes de más, ¿sí? Yo te lo pagaré cuando regrese. No se iba a desentender, este samaritano iba a regresar. No le dijo al mesonero, cuídamele y pues ya lo que gastes, que te lo anoten en la cuenta del reino celestial. No, cuídamele y lo que tú gastes de más, que ya le había dado 2 denarios, dice ahí, y lo que gastes de más, yo te lo voy a dar cuando regrese. ¿Sí? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo nos está dando el Señor qué tan claro podemos entenderlo en este tiempo y solamente ver a nuestro alrededor tantas personas que han sido víctimas de el ladrón que ha venido a robar, matar y destruir. Pero dice la palabra, Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y Jesucristo quiere usarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para manifestar el amor de Dios. Dice, que tenemos que amarnos como Él nos ha amado. Yo creo que este samaritano estaba amando a su prójimo, ¿sí? No solamente como a sí mismo, sino con el amor de Dios. Dice, entonces cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, aquí viene la pregunta de Jesús al intérprete de la ley, quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Sí? O sea, ¿quién verdaderamente fungió como prójimo? ¿Sí? Y el versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Ni siquiera era tanta su religiosidad del intérprete que ni siquiera pudo decir de el samaritano. Dijo, el que usó de misericordia.
porque ni siquiera nombraban a los samaritanos, ¿verdad? Pero él reconoció que uno de ellos, que es el samaritano, usó misericordia. Y yo digo, Señor, llénanos de tu misericordia, llénanos de tu compasión, llénanos de tu mirada, de tus ojos, de tu amor, para que podamos ver al mundo en necesidad como personas, como víctimas que están siendo despojadas por el ladrón que se goza, el enemigo se goza cuando despoja a la creación de Dios de eso que Dios ha venido a darnos. Pero aquí estamos y somos luz y somos gente que estamos llenos del amor de Dios y podemos amarnos y podemos manifestar este amor sanador, este amor que muestra a Dios. No es para que la gente diga, wow, qué buen samaritano, que claro que lo digo, pero más que nada digo, Señor, gracias por tu cuidado, por cada persona que ha sido despojada, pero con tu misericordia nos has rescatado. Tú y yo habíamos sido despojados también, pero la misericordia de Dios nos rescató y ha habido alguien que nos ha cuidado, ha habido alguien que ha invertido tiempo y que ha visto cómo estamos, la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra vida, y ese alguien está usando misericordia, amándonos como el Señor Jesús nos ha amado. Dice, fíjate, dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Wow, yo creo que esto es lo que Dios nos dice en este tiempo. Ve y haz tú lo mismo. Si le vamos a poner un título a esta plática, puede ser esto: ve y haz tú lo mismo. Tenemos que aprender a amarnos con el amor, imitando el amor de Jesús en nuestra vida. Tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a despojarnos y que podamos bendecir a alguien que tal vez no tiene el arroz el día de hoy, el frijol, la despensa, tal vez necesita sanidad del corazón, y yo tengo palabras de vida que Dios me ha dado y puedo conducir a la gente a estas palabras de vida. Así que yo quiero orar y quiero declarar que el Señor sigue enseñándonos a amarnos entre nosotros, porque dice, como dice Juan, ¿verdad? Como leíamos en Juan 13, donde dice, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, en el amor que tuvieran los unos con los otros. Y es un amor no a mi manera, no es un amor humano, es el amor que Él, como Él nos ha amado, con el que Él nos sigue amando. Un amor que pone su vida por los demás. Señor, gracias, gracias por enseñarnos y seguirnos enseñando a amarnos entre nosotros y a amar al mundo, Señor, como tú nos has amado. Señor, yo quiero declarar que cada persona que está conectada, cada persona que escucha este mensaje, es una persona que anhelamos, Señor, anhelamos manifestar al mundo el amor con el que tú nos has amado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se mostró el amor de Dios, en esto se muestra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, que no hagamos acepción de personas, que podamos manifestar tu amor a cualquier persona con la que nos encontramos o que buscamos cuando vamos, o que nos acercamos cuando vamos pasando por el camino, como este samaritano. Yo declaro, Señor, que cada persona, Señor, somos una vez más retados por el Espíritu Santo, animados por el Espíritu Santo a amar al mundo, a amarnos entre nosotros como tú, Jesús, nos has amado. Y Señor, gracias que somos de los que podemos acercarnos a un mundo que ha sido víctima de los ladrones, del ladrón. Y podemos, Señor, sanar las heridas, vendar las heridas, poner aceite y vino, y podemos cuidarlo y subirlo en nuestra cabalgadura, Señor, invertir tiempo para que cada persona reciba una sanidad completa de acuerdo a lo que tú ya ganaste a través de tu muerte y resurrección. Señor, te amamos, te bendecimos y gracias por tu amor derramado en nuestros corazones en todo tiempo. Gracias que nos muestras este amor continuamente y usas de misericordia para con nosotros. Queremos, Señor, ser, Señor, imitadores
de ti al amar a nuestro prójimo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Vamos a seguir adelante oyendo al Espíritu Santo y permitiendo su obra en nosotros. Una vez más, que cuando salgamos de este tiempo, salgamos verdaderamente transformados, entendiendo estos principios del reino que son cruciales para que el mundo crea en el nombre de Jesús. Les amo, les bendigo y estamos viéndonos próximamente.